Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Voy a hablar de este tema, resultados de la adivinación, de los que consultan la adivinación y los que practican la adivinación. Es un pecado horrible delante de Dios. Este mensaje es para que no lo hagas. Si tú eres un cristiano, bautizado en agua, has creído en Cristo, nacido de nuevo, has sido bautizado con el Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios de salvación, no consulte los brujos, no consulte los hechiceros, los adivinos. Resultados de la adivinación: los brujos y hechiceros son adivinos. Tanto como hombres y mujeres, brujos y brujas son adivinos. Y voy a hablar de este caso acerca de Samuel, el rey Saúl. El rey Saúl consultó a una adivina que vivía en un lugar de Endor. Pero la persona que va a consultar a una persona adivina que tiene espíritu de adivinación, primero piensa. Primero hace una idea para ir a ese lugar. Es por eso que te digo, no lo hagas. No lo hagas. Si ese espíritu te está atormentando de que vayas a consultar brujos o brujas, adivinos, no lo hagas. Vas a ofender a Dios. Es un pecado abominable delante de Dios. Dice la palabra en Primera de Samuel, en el capítulo 28, acerca de estos 10 resultados que vamos a ver aquí, en este capítulo 28 de Primera de Samuel. Y voy a arrancar del versículo 4. Del versículo 3, perdón. Aleluya. Del versículo 4, el versículo 5. Voy a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 4 en adelante, vamos a ver. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Susén, en Sunén, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Lo primero que le va a pasar a una persona que consulta con espíritu de adivinación, que va a ser atacado por el mismo ejército del diablo. Qué terrible. Saúl, que había echado afuera a los adivinos antes, ahora esos adivinos que pertenecían a estas regiones lo están atacando. Como la persona ya pensó en ir a consultar a un adivino, a una adivina, ese espíritu lo va a atacar primero. Lo va a desesperar para que vaya a ese lugar. Jehová lo reprenda. Número 2. La persona será atacado con un espíritu de miedo para turbarse, para que se turbe. Verso 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. La adivinación será atacado con un espíritu de miedo para turbarse. Eso es lo que hace la adivinación. Le va a traer miedo a un hombre, a una mujer, y lo va a turbar. Número 3. Por eso el tema se llama resultados de la adivinación. Sea hombre o sea mujer, pierde comunión con Dios. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 6.
Estoy en el capítulo 28 de Primera de Samuel. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios pierde comunión, pierde la comunión con Dios, no haya la forma como Dios le hable. Número 4. El espíritu de adivinación te llevará a la búsqueda de la adivinación. Mire qué terrible. Porque él mismo se encarga de atormentar a las personas para que la gente vaya a donde estos adivinos. Primera Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscame a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mire, ese espíritu te llevará a esa búsqueda de ese pecado de adivinación. Primera Samuel 28:7. Número 5. Un resultado que causa este espíritu de adivinación es que la gente pierde el temor de Dios. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 10. Estoy en el capítulo 28 de Primera Samuel enseñando. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Mire cómo el hombre de Dios pierde el temor, o la mujer pierde el temor. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Número 6. La persona que consulta con espíritus de adivinación se vuelve torpe. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Si los muertos ya no viven aquí en la tierra, ya no salen. ¿Acaso a Saúl se le había olvidado que ya no hay memoria de los muertos? Que los muertos ya no salen. Que los muertos en Dios van a una eternidad arriba del cielo, y que los muertos sin Dios van a un infierno y que de ahí no pueden salir. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Se vuelve un torpe la persona que consulta a espíritus de adivinación. Número 7. El que consulta a un espíritu de adivinación es engañado con gran mentira. Versículo 12. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ese no era Samuel. ¿Sabe lo que estaba viendo esa mujer? Un espíritu de panteón, un engaño. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿cómo engañan a la gente que va a consultar a estos lugares de adivinación? Mintiéndole. Número 8. Resultados del que consulta adivinación. Resultados de la adivinación. Una persona cae desmayada por la profecía demoníaca. Oye, una persona cae desmayada por la profecía demoníaca. Versículo 20. Entonces Saúl cayó, mire, después que la mujer le está profetizando engaño. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan.
Entonces Saúl cayó en tierra. Hay gente que cae desmayada por profecías mentirosas, profecías demoníacas, espíritus de adivinación, espíritus de engaño. Samuel cayó bajo la influencia de este espíritu de maldad. Saúl cayó. Primera de Samuel capítulo 28, verso 20. Entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era el engaño que estaba recibiendo, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día, aquella noche, no había comido pan. Quiero decirte, ese no era Samuel, ese era un engaño. Cuando esa mujer le adivinó, le profetizó, Samuel cayó en tierra. Hay que tener mucho cuidado con esos espíritus de adivinación en estos tiempos que están metidos en hombres y en mujeres, engañados y engañando a otros. Entonces, muchos van a caer por la profecía demoníaca, así como Saúl. Van a caer en tierra. Número 9. Número 9. Muchos que eran cristianos van a reconocer hasta los brujos como si fueran siervos de Dios, así como le pasó a Saúl. Primera de Samuel capítulo 28, verso 22. Lo voy a leer desde el 21. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva. Oiga. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Hay gente tan estúpida, tan torpe, que creen que todo aquel que habla de Dios es siervo de Dios. Aún los brujos atrevidos y contumaces hablan de Dios, hablan de Cristo y hablan del Espíritu Santo y hablan de la palabra de Dios, pero no son siervos de Dios. Muchos son adivinos, como aquella mujer que andaba atrás de Pablo y Silas diciendo por muchos días: estos que os anuncian las verdades del cielo son siervos del Altísimo, son siervos de Dios, decía aquella mujer adivina. Aunque era cierto lo que estaba diciendo, pero no lo estaba diciendo por medio del Espíritu Santo. Pero Pablo y Silas no la reconocieron como sierva de Dios. Le echaron afuera, le sacaron ese demonio. Pero hay tanta gente que cuando ya perdió la comunión con Dios, reconoce hasta los brujos como si fueran siervos de Dios, así como Saúl. Qué terrible. Vemos ya a Saúl obedeciéndole a esa mujer, escuchando a esa mujer endemoniada con un espíritu de adivinación. Número 10. Los resultados de la adivinación: cuando una persona se deja contaminar, te comes toda la palabra y comida de los brujos. 28, 23, 24, 25. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Oiga, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Yo creo que usted, estando en un estado sobrio, en un estado
en sus sentidos cabales, usted no le come a una bruja. Pero como esa mujer ya lo había ministrado, él se tragó la comida y se tragó toda palabra que esa mujer le dijo. Todo engaño, toda mentira. Dice, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Terrible el pecado de la adivinación. No acudas a los brujos hechiceros que vas a ofender a Dios, vas a enojar a Dios. No consultes al espíritu de adivinación, espíritu de maldad, que te vas a meter en problemas. Te vas a meter en estos 10 estados de problemas, resultados de problemas. 10 resultados de problemas que ya los enseñé a través, ilustrando la vida de Saúl, del rey Saúl. Era un hombre ungido de Dios. Era un hombre que fue ungido por Dios, fue llamado por Dios, pero se loqueó bien feo. La adivinación te puede llevar a la perdición totalmente. Dios no quiere que su pueblo consulte adivinos. Y si lo has hecho, pide perdón a Dios, arrepiéntete. Hoy es tiempo de arrepentimiento, de dejar la idolatría, la hechicería, la brujería y toda clase de pecado y volvernos a Jehová humillados delante de Él, confesando todo pecado de maldad. Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere humillación delante de Él. Aleluya. Dios te bendiga con esta palabra y añada bendición. No consulte a los adivinos. No lo hagas. Agrada a Dios, sirve a Dios, ama a Dios y su palabra. Ten fe que Dios responderá a tu vida. Toda respuesta viene de Dios. Amén y amén.